Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a dar inicio a la sesión correspondiente al simposio de cardiología pediátrica en este congreso del CASI. Y bueno, como estamos un poquito atrasados, vamos a dar inicio a la primer charla, que tengo el honor y el agrado de presentarles a ustedes al doctor Vittorio Luchini, que es el jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Pedro de Elizalde de Buenos Aires, y que nos va a hablar sobre el síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas. Vittorio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, un poco era la idea de esta charla es comentarles uno de los casos dentro de un programa que hay en el hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires, en el cual, obviamente, como muchos de ustedes conocen, un programa de cardiología intervencionista fetal, y a consecuencia de todo eso también hay un programa, un seguimiento de estos pacientes y una estrategia de rehabilitación del ventrículo izquierdo para aquellos casos en los cuales el ventrículo izquierdo al nacer en el paciente, cuando nace es borderline o no está capacitado para soportar el volumen minuto sistémico. Entonces, a modo de presentación, es un paciente de 35 meses de vida actualmente, en el cual, les hago un breve resumen, se le hizo una valvuloplastia aórtica fetal a las 30 semanas de embarazo, requirió un procedimiento endovascular en las primeras semanas de vida. El paciente se realizaron valvuloplastia aórtica, septicectomía auricular, y posteriormente siguió una estrategia híbrida de anclaje de ramas pulmonares, implante de stent ductal y cirugías de paliación, de reconstrucción del arco aórtico, con estrategias de estancia sano y resecciones de fibroelastosis endocárdicas. Y esto es a modo de resumen. Después, un poco más avanzada la charla, les voy contando cómo fue evolucionando el paciente y mostrándole imágenes de cómo se está trabajando para rehabilitar estos ventrículos y llegar a una situación de corazón biventricular en este grupo de pacientes. Este paciente, como pueden ver aquí, a las 30 semanas de vida, el paciente tenía criterios de selección para hacer una intervención fetal aórtica, tenía un ventrículo, una estenosis aórtica fetal severa, con un ventrículo severamente dilatado, como pueden ver en las imágenes. No sé, ¿se ve mi mouse? Sí. Bien. Se ve un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con algún grado de fibroelastosis, todavía no muy significativa, y se le caso por función percutánea, perventricular, con técnica habitual que se hace para los procedimientos fetales, conjuntamente con el equipo de obstetricia, se realiza una valvuloplastia, como pueden ver aquí, el balón insuflado en el plano valvular aórtico. Este era el electrocardiograma del paciente al nacer. El paciente presentaba un ritmo sinusal, una taquicardia sinusal, obviamente, con signos de trastornos de repolación difusos en toda la cara anterolateral, signos de hipertrofia ventricular. Se le hizo un ecocardiograma al inicio de la vida, en la etapa neonatal, en la cual el paciente nace con un ventrículo muy hipertrófico, fibroelastótico, con disfunción severa sistólica, con un ductus permeable, con un shunt bidireccional, a izquierda-derecha, con el arco aórtico hipoplásico. La válvula aórtica presentaba una estenosis aórtica severa, obviamente no levantaba mucho gradiente por la disfunción ventricular que presentaba, y esto eran los Z-score de lo que era el anillo aórtico, la aorta ascendente, la aorta transversa, y oscilaban todo entre el menos 2.5 y 3. Y obviamente, a consecuencia de la incapacidad del ventrículo izquierdo de soportar el volumen minuto, presentaba un flujo reverso diastólico en el arco transverso, es decir, el flujo sistémico era ductus dependiente. Entonces, bueno, un poco las conclusiones fueron estas: la estenosis aórtica crítica, con un ventrículo izquierdo muy fibroelastótico, con severa disfunción, restricción del foramen oval, asociada a una estenosis mitral y con arco aórtico transverso hipoplásico. Estas eran un poco las imágenes al inicio. Estas eran algunas imágenes del ventrículo izquierdo. Fíjense, un ventrículo izquierdo pequeño, no de la punta, una severa dilatación del ventrículo derecho y una gran fibroelastosis en todo el endocardio del ventrículo izquierdo. Y una válvula aórtica bien displásica
y severamente estenótica. Entonces, un poco la estrategia en el primer día de vida fue realizar una valvuloplastia aórtica neonatal. Estas son angiografías para ver un poco el ventrículo izquierdo. Fíjese la gran disfunción sistólica que tenía este ventrículo, el edema agudo de pulmón, que pueden ver la redistribución de flujo que se ve en ambas playas pulmonares, y en la angiografía de la derecha de la pantalla se ve una estenosis aórtica muy severa, con un jet bien marcado posterior, disculpen, y un arco aórtico ligeramente hipoplásico. En este momento la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo era de 23 milímetros de mercurio y tenía una protodiástole que también era de 10 milímetros de mercurio. Si la presión no llegaba a cero, habla de la severa disfunción que tenía este ventrículo en este momento de la vida. Con lo cual, lo que hicimos fue hacer una valvuloplastia aórtica con un balón de Tay-Sachs de 5 milímetros, con un marcapaseo de alta frecuencia, como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, mejorando el shunt el flujo y el jet a través de la válvula aórtica en este momento de la angiografía de control post-procedimiento, sin presentar insuficiencia aórtica en la angiografía de control. El paciente, obviamente, que presentó, requirió, presentaba evidencia de no soportar el volumen minuto, cuadro de insuficiencia cardíaca, bajo gasto, que requería inotrópicos, dependiente de prostaglandinas, con lo cual a la semana y posteriormente a los 25 días de vida, al paciente se le hace un cerclaje de ramas pulmonares, se le realizó una septostomía interauricular porque tenía, como pueden ver aquí, las presiones que tenía en ese momento eran la presión severamente elevada, diastólicas en el ventrículo izquierdo, no tenía un gradiente significativo transvalvular aórtico y sí tenía una severo aumento de la presión en la aurícula izquierda, un poco lo que se veía en las angiografías del edema agudo pulmón que estaba cursando este paciente. Entonces, lo que se decidió en ese momento es ir a una estrategia de paliación, cerclaje de ambas ramas pulmonares. Ustedes pueden ver aquí, en la aurícula izquierda y en la aurícula derecha. Fíjense el edema agudo de pulmón que todavía sigue presentando este paciente, con lo cual se le hizo una septostomía también para descomprimir un poco la aurícula izquierda por la presión que presentaba en ese momento. Estas son angiografías obviamente que el paciente se le hizo también una segunda valvuloplastia aórtica de ese mismo acto quirúrgico. Se puede ver el ventrículo izquierdo con la hipoplasia severa que tenía a ese nivel. La hipoplasia del arco transverso se puede ver en la angiografía de la derecha. Y también se le hizo, en este mismo procedimiento, una segunda valvuloplastia aórtica, esta vez con un balón un poco más grande de 7 milímetros. Y también se le realizó, ustedes pueden ver aquí, estamos evaluando el ductus, y se le implanta un stent a nivel del ductus, un Sinus Optimed 10 de 8x20. El paciente igualmente siguió con sus ecografías de control, mejoró la estenosis aórtica, presentaba también patología mitral asociada. Esto obviamente va a ser tratado por vía quirúrgica en el curso más adelante. Seguía el ventrículo izquierdo hipoplásico, con fibroelastosis y con disfunción moderada global. Con lo cual, el paciente, con esta estrategia se pudo dar de alta y seguir evaluándolo hasta que llegamos a los 7 meses de vida, en las cuales el paciente ya se planea directamente una paliación quirúrgica, se le realizó estancia en sano, lo más importante, entre todas las cosas que se le hizo realizar al paciente, se le resecó la fibroelastosis de la pared septal y de la pared líder del ventrículo izquierdo, se ve que el anillo mitral era hipoplásico, obviamente se reconstruye el arco aórtico, resecando el tejido ductal con el stent, se hace la reconstrucción del arco aórtico con el estancia y se le coloca una estenosis de sano de 8 milímetros. Y se hace el decerclaje de las arterias pulmonares.
Obviamente el paciente siguió en control, bueno, tuvo una buena evolución postquirúrgica, siguió en control y seguimiento clínico y ecocardiográfico. Acá les pongo una comparativa de las imágenes ecocardiográficas, de la imagen que les había mostrado previamente al mes de vida, con un ventrículo izquierdo severamente hipertrófico, hipoplásico y fibroelastótico, que no llega a dar la punta del corazón, de la silueta cardíaca, y como una vez en imagen de la derecha, la comparativa de cómo va evolucionando este ventrículo izquierdo al resecar la fibroelastosis endocárdica, cómo va mejorando la relajación cardíaca, y el ventrículo izquierdo permite ir creciendo, y va llegando a dar la punta del ventrículo izquierdo. Si uno compara las imágenes, la diferencia es el balanceo ventricular que se va a ir logrando va a ser significativo. La medicación que recibía, bueno, obviamente son vasodilatadores, diuréticos, medicación neurológica. Este paciente nació con un foco, una evidencia de isquemia o de una ACV, un evento neurológico ya diagnosticado desde el inicio de la vida. Se cree que es por vida fetal. En vida fetal sucedió esto, y el paciente se le fue evaluando sucesivamente con imágenes de distintos tipos, en este caso una resonancia magnética para medir volúmenes, y uno ve la comparación entre la imagen inicial con un ventrículo con los zetas, como les decía, entre menos 2 y menos 3, y cómo va normalizando esto después del estancel sano, la resección de la fibroelastosis, cómo el ventrículo izquierdo va desarrollándose y sus paredes van adelgazando, la hipertrofia va cediendo con el correr del tiempo y el apoyo y soporte clínico y el tratamiento médico que fue recibiendo este paciente. El paciente lo recateterizamos al año y medio de vida, 10 meses después de la cirugía. Ya las presiones en las aurículas izquierda había caído, en la presión del ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole ya es cercana a lo normal, la protodiástole, que estaba en 10, cae a 0, y seguía con algún grado de hipertensión pulmonar todavía, porque este paciente tenía patología mitral asociada y no presentaba gradiente en el arco aórtico, la reconstrucción, y obviamente sigue con su tratamiento médico y seguimiento por parte del equipo de cardiología clínica. A las poco más de 2 años de vida, el paciente, bueno, después de este estudio se lo siguió evaluando y se vio que los zetas de los anillos, de las zetas score de los anillos mitrales, aórticos y del arco aórtico, fueron cercando a la normalidad, con lo cual al paciente se le hace un take-down stanzel y se le cierra una comunicación intraauricular para mejorar la precarga de ese ventrículo izquierdo, se le hace una plástica de la válvula aórtica, un splitting de la válvula mitral, es decir, se abre el aparato subvalvular para permitir un mejor ingreso del llenado, permitir el mejor llenado ventricular izquierdo, plástica de las ramas a consecuencia de los anclajes que tuvo, y una nueva resección de fibroelastosis endocárdica, quedando en el eco con una estenosis aórtica y mitral leve, con una muy buena función y contractilidad del ventrículo izquierdo. Estas son las imágenes post el takedown, así estaba ya en situación biventricular, y si uno compara las imágenes que teníamos basales, después se las voy a mostrar, con la evolución que ha presentado ecográfica y clínica del paciente, ya con un ventrículo izquierdo en condiciones de soportar el volumen minuto, ventrículos balanceados, como pueden ver en la imagen superior derecha. En el eje corto del ventrículo izquierdo, fíjense cómo la resección de la fibroelastosis fue muy efectiva, la contractilidad del ventrículo izquierdo es normal, y después de las valvuloplastias y las plásticas de la válvula aórtica que recibió, si bien la válvula aórtica es una bicúspide, es displásica, tiene una muy buena apertura, como pueden ver aquí en el eje corto, en la imagen de la derecha inferior de la pantalla. Y si ustedes comparan un poco la evolución ecocardiográfica, esto se los puse a modo de la estancia inicial, la estancia intermedia y la estancia final, post-takedown stance, fíjense la evolución del ventrículo izquierdo, seguida con eco, que es un método accesible y que nos puede ilustrar claramente cómo fue la evolución de este paciente y cómo este ventrículo izquierdo, que en vida fetal se empezó un proceso
se pudo llegar a un puerto después de 3 años de trabajo y obviamente el paciente todavía sigue en seguimiento y en control por parte del equipo de cardiología. En este caso, a modo de resumen, la estrategia que se planteó o que requirió el paciente fue la que un poco le relataba previamente: valvuloplastia aórtica fetal a las 30 semanas, al inicio de la vida, de perinatal, de etapa neonatal inmediata, se le hizo una primera valvuloplastia, a los 7 a la semana de vida se le hizo septostomía y una segunda valvuloplastia aórtica, con cerclaje de ramas pulmonares y stent ductal dentro del primer mes de vida, a los 7 meses estancia sano paliativo, con cierre parcial de la comunicación intraauricular, y a los poco más de 2 años de vida, take down de ese estancia sano, reparación de la válvula mitral, de la válvula aórtica y cierre de la CIA para lograr mejorar la precarga, mejorar la poscarga del ventrículo izquierdo y lograr una situación biventricular del paciente. Actualmente se han hecho 12 pacientes que están en plan de rehabilitación, 2 pacientes se han hecho con estrategia híbrida, la mayoría fueron a Norwood-Sano, y de los cuales fueron reconvertidos 5 pacientes, uno falleció y hoy está en situación biventricular el 40% de estos pacientes y el resto están en planes de tratamiento y seguimiento. Y creo que es la última, nada más. Qué bueno, che, perdón que comente, pero qué bueno, qué bárbaro está. Sí, comenta. Qué laburo, qué laburo. Es un trabajo, bueno, no sé, imagino que es un trabajo de un equipo interdisciplinario que es, digamos, muy complejo y grande. Obviamente esto involucra cirujanos, cardiólogos fetales, obstetras, nosotros, los cardiólogos clínicos, los terapistas, porque digamos la complejidad. Yo me acuerdo del paciente, en particular este paciente, los primeros 3 o 4, este paciente le hicimos entre cirugías y hemodinamias, creo que en los primeros 2 meses de vida, 6 procedimientos, y en una condición clínica muy crítica, con un paciente en bajo gasto, en edema de pulmón, con imagínense el soporte inotrópico, el soporte, el grado de invasión que tenía el paciente, los accesos vasculares para poder afrontar todo esto no son fáciles, y así, bueno, este es un poco el plan y creo que vale la pena. Es muy trabajoso, es muy personalizado, porque es ver presiones, bueno, las imágenes, definir las zetas, score, ecográficas, de resonancia, de tomografía. Bueno, en cada paciente es muy variable. Hay pacientes que requieren de un ROS inicial o una valvuloplastia y otros pacientes que requieren todo este tipo de estrategias, de paliaciones, de cirugías muy complejas como son los Stansel, hipotermias profundas, etcétera, y es increíble cómo se puede recuperar un ventrículo, ¿no? Es todo un plan de trabajo que lleva mucha gente y mucho tiempo, y una curva de aprendizaje, por supuesto, también de todos. Gracias, Víctor. Muy buena presentación, Víctor. Muy buena. Lili, ¿vos querías preguntar algo? No, justamente sobre el último, lo que dijo recién Victorio, le estaba por preguntar cuáles de la serie de ellos, qué porcentaje no quieren este proceso, cuáles son los pocos que logran llegar a ventricular solamente haciendo la valvuloplastia fetal y posteriores valvuloplastias, sin necesitar tanto enorme constancia como fue en este caso. Perdón, escuché, hay alguien, perro ladrar, escuché, no escuché bien la pregunta. Mutea al perro. Tirarle un hueso, tirarle un hueso al perro ese. La serie de ustedes llega a la corrección, o sea, a la biventricular, a recuperar el ventrículo sin necesidad de hacer la rehabilitación ventricular, solamente con la valvuloplastia. Fetal. Claro, o postnatal también, pero sin necesitar la rehabilitación. Sin necesitar rehabilitación, situación biventricular inicial, creo que es alrededor de un 20 o un 30%, una cosa así. La verdad que no me acuerdo bien el número en este momento, pero es algo así. Y después muchos pacientes, este grupo es un grupo importante. Muchos directamente nacen ya y no tienen chance de ser biventricular y van a paliación biventricular. Pero es más o menos es alrededor de un tercio de los pacientes, aprox.
Propongo algo, como no tenemos mucho tiempo, crean 3 presentaciones. Yo diría que hagamos las 3 presentaciones para que entren seguro y dejamos las preguntas, si hay tiempo, al final de las 3 presentaciones, si están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, Marcelo, no lo voy a presentar a Marcelo. Dentro de poco va a ser el jefe del servicio de hemodinamia cuando me jubile o aparezca un accidente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y además es responsable de hemodinamia infantil del Austral. Nos va a hablar de la colocación en un paciente, la colocación de una válvula pulmonar por el método híbrido. Muy interesante también. Marcelo, dale. ¿Me escuchan? Sí. Ok, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ahí está, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, gracias Luis por lo que decís. Esperemos que esté más tiempo, mucho más tiempo, obviamente. Así que, bueno, agradecido por el espacio para contarles esto, que la realidad es un caso que ya lo hicimos y se ha visto en otra oportunidad, pero creo que vale la pena recordar, porque me parece que creo que desde este punto nos sirvió para armar nuevas estrategias con los cirujanos para encarar y hacer frente a nuevos procedimientos. Así que creo que eso es el mayor valor de repetirlo, porque ya fue mostrado, ¿no? Se trata de un paciente de 4 años con 14 kilos que es una tetralogía de Fallot con agenesia de sigmoidías pulmonares. Ustedes saben que van con dilatación significativa de las ramas. Se hizo una primera cirugía a los 2 meses con una resección de la cara anterior del tronco de arteria pulmonar y de ambas ramas hasta los cilios. Finalmente se colocó un homoinjerto allí pequeño. Tuvo una segunda cirugía a los 13 meses. A ver, yo tengo un tema que para sacar las imágenes del costado, así puedo terminar de ver todo. ¿Dónde está? Bueno, la segunda cirugía a los 13 meses, se hizo un recambio de homoinjerto, con un homoinjerto número 17 por estenosis severa del anterior, como suele pasar con homoinjertos en pacientes muy pequeños con cirugías precoces. La evolución del paciente tuvo un lento progreso de peso, empezó con fatiga de correr, tenía disnea de esfuerzo, un antecedente de convulsiones febriles y broncoespasmos frecuentes, y se presumió un síndrome de Dior que estaba sin una confirmación genética. El eco mostraba dilatación de aurícula derecha, tanto de insuficiencia de la válvula tricúspide leve, tenía una relación edad conservada, el TAPSE de 16.1 con una CIB cerrada, la fracción de acortamiento de 37 y el homoinjerto, que de 17 tenía una disminución del pasaje con un gradiente de 32, pero estaba también como suele ocurrir, con una insuficiencia también de la válvula. El electrocardiograma nos mostraba que tenía una frecuencia de 110, con un PR normal y un bloqueo completo de rama derecha con un QRS que estaba un poco ensanchado. Así es que con una placa de cardiomegalia leve. La resonancia que hacemos para hacer la evaluación siempre de las posibles indicaciones de tratamiento que nos marcan para el ventrículo derecho, nos daba una fin de diástole del ventrículo derecho de 178 por metro cuadrado, saben que eso está por encima de los niveles, con un FEI de 42, levemente disminuida, y una fracción de regurgitación de 57%, también aumentada. El tracto de salida tenía una medición de 21 por 13, el tronco 11, ramas pulmonares de 12 y 11, la aurícula derecha estaba dilatada y el septo interventricular estaba disquinético. En este momento, entonces, se nos plantea la difusión, por supuesto, como siempre, en Ateneo clínico quirúrgico y hemodinamia, para plantearnos esto de la disfunción del ventrículo derecho, que teníamos una necesidad de reemplazo valvular pulmonar por el deterioro del ventrículo, que existía la posibilidad de una tercera esternotomía con otro tubo o eventualmente una válvula biológica protésica, y la posibilidad de hacer angioplastía del homoinjerto y evaluación para válvula percutánea. Así que
pasamos a hacer un cateterismo para ver en qué situación estaba. Fíjense que las presiones del ventrículo derecho no estaban muy elevadas, cosa que el homoinjerto, que era 17, no era tan obstructivo, con ligero gradiente entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar de 17. Así es que estas eran las imágenes para hacer la evaluación. Fíjense, era un frente craneal para ver la anatomía de las ramas y la dilatación del tracto de salida, que es una muy buena posición para ver bien la anatomía. En el perfil, ver el tamaño del ventrículo derecho, que estaba aumentado de tamaño. Una oblicua derecha, que siempre es útil para ver el tracto de salida en otra posición, junto con la rama. Y el perfil, ya metido en el tronco, se observa que se nos plantea que el homoinjerto, se ven hasta las válvulas, es un homoinjerto que tiene muy buen tamaño, pero que es corto, que es una de las discusiones que teníamos después. Decidimos pensar que si era posible para eso, necesitábamos saber cómo se iba a comportar ese homoinjerto, y con lo cual, si seguíamos adelante y pensábamos que era posible hacer el implante de una válvula, hacer un test de compresión coronaria. Puse un balón ZMed 18×40, como ven ahí, la coronaria izquierda, que se encuentra lejos, la muesca que ven es el extremo distal del homoinjerto, y en el control posterior a eso, como ven, no se vio lesión del mismo, y sí expansión bastante completa del balón. Entonces, ¿qué dificultades se nos presentaron? Si pensábamos en continuar con un tema de válvula implantable. Por supuesto, la edad y el peso del paciente. Recuerden que tiene 4 años, con un peso bajo todavía para lo que se considera para válvula, que en este caso lo que estábamos pensando era una Melody, en donde las recomendaciones son por arriba de los 25 kilos. Teníamos una anatomía del tubo y del homoinjerto muy particular, que era también corta. 2 esternotomías previas, con lo cual hacer una nueva tercera esternotomía para el cirujano no es nada fácil por la proximidad que tiene también el homoinjerto con respecto a la pared anterior del tórax, y pensando también hacia futuro el pronóstico de las intervenciones. Por eso con todas estas cuestiones nos juntamos y discutimos, sobre todo con el equipo quirúrgico, y pensamos en un procedimiento híbrido. Para ese momento, este procedimiento lo hicimos hace 2 años. En ese momento, la verdad que el trabajo con los cirujanos nunca fue, no es que nunca fue, digo, siempre era o hacemos nosotros o hacen ustedes, o se va por hemodinamia o se va por cirugía. Y la realidad es que el planteo fue, podemos hacerlo de manera conjunta para favorecer el implante de una válvula con la ayuda de la cirugía. Así que se hizo una programación, se pensó cómo iba a ser el abordaje, y acá para que vean algunas fotos, fíjense que el abordaje fue por una incisión pequeña, subsifoidea, sin apertura de la pared torácica, así que bien por debajo del apéndice sifoides, y se logra entrar directamente hacia el ventrículo. El cirujano hace una jareta en la punta del ventrículo derecho, que está bien anterior, y fíjense que pensando ya en la estrategia de cómo íbamos a hacer el implante, tanto del landing zone con el stent, y hacer las angiografías y tener todo un acceso directo, es que directamente se coloca un introductor de 14 French sobre la jareta que había marcado el cirujano en la pared ventricular, y como es un introductor grande, se pone otro introductor adentro más pequeño para evitar la pérdida de la válvula con los catéteros o las guías, así que se pone un introductor más pequeño de 9 French, y por ahí entonces los catéteres. Fíjense, esta es una imagen ya decididos para hacer todas las maniobras. Es una imagen más cercana, no tengo un mouse para mostrarlo, pero bueno, fíjense los catéteres, los introductores uno adentro de otro, o sea que nuestra vaina de Mullins habitual para hacer el implante de un CP iba a ser un introductor común de 14 French. Hacia el costado, por supuesto, la válvula ya montada para que vean la comparación y el diámetro que tiene el ensemble, y siempre que se le hace es un tip, una curvatura,
en el carro distal para que permita la mejor navegación del sistema y no tener inconvenientes. Fíjense, es una vista lateral para que vean que la incisión es inferior al sifoides y la entrada directa del introductor por la punta del ventrículo se va horizontal y va casi paralela a la pared del ventrículo y en forma directa hacia la arteria pulmonar. Esto es para que vean, es bastante... Los cirujanos están acostumbrados a ver cómo late el corazón, nosotros no tanto, así que es una imagen que es fuerte verla y estar directamente entrado y pinchado el corazón. Entonces, lo que hicimos fue, al principio, es volver a hacer las angiografías para hacer una medición. El cateterismo inicial se hizo casi unos 8 o 10 meses antes de este procedimiento, así que repetimos las angiografías. Fíjense que es muy fácil entrar con el introductor casi hasta el tracto de salida del ventrículo derecho y poner un pigtail y hacer las angiografías tanto en frente craneal como caudal para ver la bifurcación de las ramas y hacer la angiografía en perfil. Tuvimos que hacer mucho cálculo y medición de cómo iba a quedar la válvula y sobre todo el CP inicial para hacer el landing zone, porque fíjense que el pigtail que más o menos mide alrededor de 10 milímetros, ese loop que tiene, esa curva que tiene el pigtail. Fíjense la distancia que tenemos desde el origen del homoinjerto hasta la rama pulmonar. Realmente era muy corta. Mi preocupación mayor era que no fuera o no estuviera muy encima de las ramas pulmonares. Así que haciendo cálculos de cuánto se iba a cortar el stent, digamos, que sabemos que hay un porcentaje de acuerdo al diámetro del balón, así que la válvula saben que es 34, así que toda esa medición de decir, bueno, ¿a cuánto lo íbamos a llevar? Si a 16, a 18 de diámetro, sabía que se podía cortar aproximadamente hasta 30 o 29 milímetros el CP. Así que estuvimos haciendo esos cálculos, estas son las mediciones de las ramas, 11 a la izquierda, casi 10 a la derecha, y el diámetro de 11 y medio a nivel del homoinjerto. En el perfil, el homoinjerto y el diámetro se ve un poquito mayor, de 15, así que ya habíamos hecho la prueba con un balón de 18, así que decidimos poner un CP para hacer el landing zone en un BIB de 16. Estos son los controles, por supuesto que todo a través de la vaina, a través de la punta del ventrículo, se hace el implante de, a ver, está, no, esa no pasó, a ver, esta, ahí está. Se hace el implante con el BIB 16 y lo que se hace posteriormente es redilatar con un Mullins de 18, perdón, no es 14, el Mullins es 18 por 40, ¿sí? Para hacer un mejor implante y hacer la mayor dilatación posible. Y en la lateral ya van a ver que esa ya es la válvula que habíamos pasado. Pero para que vean esto, es muy llamativo y la ayuda, es sobre la guía que teníamos puesta ya sobre la rama, mira cómo entra con una facilidad a través de la punta del ventrículo, no hay que hacer ninguna maniobra extra. Aquellos que hayan podido ver lo dificultoso y hacer un implante de válvula, lo dificultoso que a veces es pasar el ventrículo, de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y subir el sistema de liberación, saben que es muy complicado, genera mucha tensión y muchas veces hay que volverse sobre el procedimiento porque la guía se sale. Acá entra en forma directa, de una manera muy suave, y va directamente hacia la rama pulmonar. Fíjense ahí ya la expansión con el balón, en una primera imagen, en una máxima expansión con el balón externo, y la realidad es que quedó muy bien. Esa es la angio posterior distal, la competencia de la válvula, se ve muy bien. El origen de la rama que se ven acá, casi la bifurcación, o sea que quedamos muy justo. Fíjense, este es en el craneal, la competencia de la válvula. Así es que la verdad que es muy interesante. ¿Cuál es la ventaja?
El tiempo de procedimiento. La realidad es que se acortó muchísimo. Saben que para hacer a veces el implante de válvula, hacer todas las dilataciones, el intercambio, el poner la guía, que se puede salir y todo lo demás, es bastante dificultoso muchas veces. El tiempo de radioscopía fue bastante corto también, como consecuencia de tener un menor tiempo de intervención. Por supuesto, el tiempo de internación, si hubiera sido un procedimiento de cirugía y todo lo demás, la verdad que no fue mucho más que el implante de válvula percutáneo. Es decir, se fue sin tubos de drenaje, porque no se abrió el tórax, se necesitó solamente analgésicos comunes, y la realidad es que se fue de alta al tercer día. Es decir, tampoco tuvo mayor tiempo, con lo que significa también, obviamente, de gastos de eso. Esto es reproducible, es decir, la verdad que se puede hacer en cualquier lado, trabajando en equipo y pensándolo y haciéndolo con estrategia, porque esa es la realidad. Minimizó mucho las cuestiones de materiales y todo, es hacer una programación, así que se puede reproducir. Es una excelente alternativa para cualquier limitación, que es lo que nos pasó y pensamos, que es peso, los accesos vasculares, marcapasos, o aquellos que tienen CDI, que saben que toda esa maniobra sobre el ventrículo derecho, de los cuales no son pocos los pacientes que tienen estas limitaciones, toda esa maniobra del ventrículo derecho pueden llegar a la salida perder la fijación de los cables o de un CDI, con la consecuencia que eso puede causar. Y por supuesto que lo que sí es aplicable para cualquier tipo de válvula percutánea. Es decir, hoy lo estamos pensando y que es una muy buena alternativa para cualquiera de las válvulas, porque el acceso de manera directa al ventrículo permite que uno pueda poner en realidad lo que quisiera. Así es que en función de este procedimiento, la realidad es que nosotros llevamos adelante otros procedimientos más de hibridación, no específicamente por el implante de válvula, pero sí para otras cosas, con lo cual lo que siempre pensábamos, que el cirujano no es un enemigo nuestro, ni nosotros somos enemigos del cirujano, sino que la realidad, si lo podemos hacer en equipo, surgen muchas mejores terapéuticas para pacientes que a veces están limitados o uno decide no hacer por estas limitaciones. Así es que, nada, gracias. Muy bien, Marcelo. Muy lindo caso. Bueno, si quieren dejamos las preguntas para después, si tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, Marcelo, la verdad. Voy a tratar de dejar la pantalla, que no, ¿dónde está? No me deja. Sí, acá estoy. Arriba, fíjate, Marcelo. Arriba Sí, pero no puedo ver el cursor, por eso no me deja hacer el clic. Okay. Bueno, mientras continuamos, el siguiente expositor es alguien que tampoco necesita presentación, el doctor José Alonso, subjefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Garrahan, maestro de muchos de todos los que estamos por acá y que nos sigue enseñando siempre, así que vamos a escuchar su presentación de un caso de fístula coronaria gigante neonatal. ¿José? Gracias, Lili. Gracias por la presentación, pero hasta que no borre la presentación, no puedo empezar. No puedo hacer eso, voy a salir de la función, me voy a salir. A ver. Me voy a salir, me voy a desconectar porque no lo puedo hacer, así no pierdan tiempo. Salir de la reunión. Pero volvé. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Lili por tus palabras. El tema que buscamos y nos pareció interesante, pues es una patología de rara presentación, 4/1000 de las cardiopatías congénitas, es la fístula coronaria gigante neonatal. Y la pregunta era si intentamos el cierre percutáneo. Como dije, las anomalías coronarias son alteraciones en el origen, el calibre y el trayecto y el lugar de la finalización de una arteria coronaria.
Dentro de estas anomalías están las fístulas, que son conexiones entre la coronaria y una cámara cardíaca o un vaso cardíaco mayor. La mayoría son de origen congénito, pero pueden ser también adquiridas por traumas, posquirúrgicas, posbiopsia, posinfarto, etc. La primera descripción, para respetar un poco a nuestros maestros anteriores, fue hecha por Krause en 1865, y los primeros intentos de tratamiento quirúrgico fueron hechos por Bjork y Crawford a mediados del siglo XX. La mayoría son asintomáticas, pero pueden ocasionar síntomas. Lo más común, y son la forma de presentación de isquemia, insuficiencia cardíaca, o complicaciones como endocarditis, disección y trombosis. Vamos a presentar un caso que es muy infrecuente, de una fístula coronaria gigante en la arteria coronaria izquierda que tuvo diagnóstico prenatal. Ahora, por suerte, se está avanzando en el diagnóstico prenatal, como ya comentó algo también el doctor Luchini, y a partir de las 20, 22 semanas empiezan a hacer los ecos fetales y a buscar cardiopatía congénita en el feto. En otra institución se detectó una comunicación de alto flujo diastólico, atípico, entre la aorta ascendente y la aurícula derecha, con dilatación de cavidades muy severa y sin evidencia de disfunción ventricular. Ya con sospecha de fístula coronaria, se interconsultó, porque hay un convenio entre la maternidad Sardá y el hospital, para derivar a este bebé en el momento del nacimiento. Así se hizo, y fíjense la placa de tórax que tenía al nacimiento, un corazón prácticamente wall to wall. Si uno no supiera que tiene una fístula diría que es un Einstein grave. Se recibe un paciente recién nacido de término, con peso adecuado para la edad gestacional, 3,9 kg, con un Apgar bastante bueno, 8,9, eupnéica compensada, con una taquimia realmente mínima. Con el chico asintomático se lo observó, pero en el segundo día comenzó con disnea progresiva y cada vez mayor dificultad a la alimentación. Entonces, con esta ecografía y esa placa, acá se ve muy bien un flujo ingresando la aurícula a una mega aurícula derecha, y se trató de seguir el recorrido, donde se ve perfectamente desde la aorta ascendente y se hace como una U hasta ingresar a la aurícula derecha. Se pudo seguir todo el trayecto de la fístula, y el tamaño de la fístula era de más del 70% de la aorta descendente. Entonces se hizo diagnóstico de fístula coronaria izquierda gigante, desde el tronco de la coronaria izquierda hacia la aurícula derecha, con leve disfunción ventricular izquierda, pero con signos de disfunción ventricular derecha y hipertensión pulmonar suprasistémica. En ese momento se hizo la interconsulta con hemodinamia. La verdad que uno en este momento tiene que determinar si decide hacer otro tipo de estudio, por ejemplo un ATAC multicorte. Tiene que ser un equipo que tenga muchos campos, porque betabloquear un bebé tan chiquito es muy difícil, y para hacer la gatillada. Realmente el eco era bastante categórico en lo que nos mostraba, y se nos planteó si podíamos hacer el estudio percutáneo con el eventual cierre de la malformación. Hoy en día, por suerte, contamos con multiplicidad de dispositivos, y yo en esto creo que cada uno tiene que usar con el que se siente más cómodo, con el que la anatomía se lo permita, y en este caso, todos son catéteres que pueden pasar por 4 French, que perfectamente bien se pueden usar en un bebé de 3,9 kg. En este caso particular, por el tamaño que tenía la fístula y por una opinión que es personal y no lo he encontrado escrito en ningún lado, en este tipo de fístulas tan grandes, la progresión del trombo a mí me preocupa. De hecho, en un paciente adolescente una vez tuvimos que sacar un dispositivo porque el trombo progresó de manera hasta las arterias coronarias normales. El chico empezó con signos de Angor, isquemia, y hubo que ir a rescatarlo. Yo creo que hay que tratar de cubrir de entrada la mayor parte del trayecto, no solamente el extremo distal, si la anatomía lo permite, como en este paciente era. Por eso inicialmente pensamos, dentro de la batería de cosas que tenemos para elegir, en el lado 2, porque tiene discos grandes, el 4.4 llega de 10 milímetros, y a lo mejor yo no les mostré la foto, el orificio en la aurícula derecha era de 8 milímetros. Con discos de 10 sabíamos que iba a quedar un poquitito estirado, entonces íbamos pensando en poner eso, pero teniendo otras alternativas a mano. A los 6 días de vida se hace el estudio, se ve en el aortograma suprasigmoideo
cómo la fístula, cómo la fístula se roba todo el flujo hacia la aurícula derecha, una mega aurícula derecha, no se ve directamente el flujo coronario normal. Con un catéter de 3 French se punzó la arteria porque la idea era, con semejante entrada en la boca auricular derecha, era hacerlo con loop. Se ve la fístula, aquí está la medición, no sé si se llega a ver, 7,8 milímetros, con una guía Terumo de 21, se fue progresando, y en esto hay que tener mucho cuidado por la posible disección. Cuando las fístulas son de tan grande tamaño, las paredes son un poco más frágiles y existe el riesgo de disección o ruptura. Entonces no hay que pretender llegar de golpe, hay que progresar un poquito la vía, un poquito el catéter, hasta que uno logra llegar a la zona donde quiere hacer el target para completar el loop. Después en beso, con un catéter Torquay, se ingresó a la fístula y se hicieron angiografías de control para ver dónde salían las coronarias normales. Entonces la idea nuestra fue, en este momento, tratar de cubrir, si ven la marca del catéter, desde donde está la marca del catéter hasta la entrada de la aurícula derecha. Seguimos pensando que era factible hacer esto con un dispositivo ADO 2. Acá ven cómo fue colocado por vía retrógrada desde la vena. Se abrió el disco intrafístula y se abrió un disco en la aurícula derecha. Se ve que está no tan perfecto, podríamos haberlo dejado un par de milímetros más, pero la verdad que quedaba muy poco de trayecto fistuloso, estábamos conforme con esa posición, lo liberamos, y esta fue la imagen con la que quedó. Tenía un poco de shunt residual inmediato, pero pensábamos que con el transcurso de las horas iba a seguir trabajando el disco, en este caso el izquierdo, el que estaba dentro de la fístula, por el tamaño que tenía, porque hizo un poquito de espasmo. Y en los controles nos informaban, acá se ve el dispositivo donde está el cursor, se ve el dispositivo bien posicionado con un disco en la aurícula derecha, pero se nos informaba siempre ese shunt que se ve, ese shunt residual, por lo que a los 10 meses decidimos reestudiarlo, y donde vimos que el disco intrafístula siguió trabajando y aumentó un poco su diámetro, y vemos que tenemos flujo justo donde sale la primera arteria normal, con perfecto flujo en la descendente arterior y en la circunfleja. Lo que no se llegó a remodelar es el tronco de la coronaria izquierda. Por este motivo el paciente sigue, lo dejamos anteagregado porque no sabemos cómo se va a comportar en el tiempo. Acá lo tenemos en otra posición, y se ve perfectamente bien la circunfleja, la descendente anterior y sus ramas, con la fístula totalmente ocluida. El resultado inmediato fue bueno. El paciente, si se fija en la silueta cardíaca, como se ha ido remodelando no solo la coronaria, sino que se ha reducido el tamaño cardíaco, las cavidades se han ido normalizando, las presiones pulmonares en este momento están prácticamente normales, el chico ha crecido bien. Y en este caso el diagnóstico prenatal es importantísimo porque permite hacer toda una estrategia para el seguimiento del paciente, con evaluación clínica inmediata, y no hay que buscar mucha sintomatología. En los bebés la sintomatología es dificultad de la alimentación y disnea. El electrocardiograma no ayuda mucho en este bebé, era prácticamente normal el electro de nacimiento y sigue siendo normal ahora después del tratamiento, y esto va a permitir elegir un tratamiento óptimo. El tratamiento quirúrgico de estas lesiones tan grandes a veces requiere que sea con bomba, desde intracardíaco, no solamente ocluir los extremos, sino que hay que buscarlo con parada circulatoria, y optamos hacer una intervención temprana por vía endovascular, que es una alternativa que con los materiales y la disposición de nuevas tecnologías que hay ahora, realmente fue un procedimiento muy seguro, rápido,
aún en este grupo etario, un recién nacido de 6 días de vida. Es importante definir la anatomía. Nosotros en este paciente en particular el eco era tan preciso que no hicimos tomografía. Si uno cuenta con una tomografía de 126 o 250, de 128 o 256, que casi no necesita betabloquearse para hacer la gatillada, mejor si uno tiene dudas. Y con eso puede decidir mejor la estrategia. A veces, como en este caso, no hace falta. Y en relación a la pregunta si se puede intentar hacerlo percutáneo, en lo personal yo creo que sí. Muchas gracias. Excelente, José. Muy buen caso. Y muy buen resultado, por supuesto. Muy bueno. Rolito. Sí, dejamos para después las preguntas. Alejandro Peirón, ¿está? Alejandro. Ali, habilita el micrófono. Ah. Sí. Está frisado, sí. Parece que se le cayó el internet, parece. No sé si está Alejandro Peirone, no lo veo. Sí, Exacto. estoy acá. A ver, bueno, Alejandro Peirone, ¿está listo para la presentación? Jefe de Sí, Molinata del listo. Hospital de Niños de Córdoba y reconocido amigo nuestro internacionalmente. Dale nomás. Habla sobre intervención del conducto torácico en bronquitis plástica en post-Fontan, Alejandro. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Perfecto, gracias Rolo, gracias al comité organizador y científico de charla. Algunos de los colegas pediatras ya la han visto. Es con un tema linfático, extendiendo las posibilidades del intervencionismo pediátrico, sin conflictos de interés, como es el último caso presentado. Voy a tratar de hacer si queda tiempo para preguntas. Sabemos que el sistema linfático es el talón de Aquiles de la circulación de Fontan-Kreuser. Para aquellos que no están acostumbrados con cardiología pediátrica, la cirugía de Fontan-Kreuser o de bypass total de ventrículo derecho se utiliza cuando hay alguna anomalía de un solo tracto de salida ventricular o un solo ventrículo, que esto bypassea la circulación sistémica de este retorno y hace que la sangre vaya directamente a través de la anastomosis de Glenn de la vena cava superior a la arteria pulmonar, y también en un segundo estadio la cirugía de Fontan-Kreuser. En este momento se hace con tubo intracardíaco fenestrado hacia la arteria pulmonar, bypasseando entonces esta circulación. Ahora, esta característica de esta circulación es que no es natural. Entonces, esta circulación con el tiempo tiende a fracasar o tiende a fallar. Por lo tanto, esta cirugía se hace del año 1973, 74, y a largo plazo estamos comenzando a ver los problemas potenciales que están ocurriendo, y uno de ellos es la alteración del sistema linfático, y puede venir desde dos puntos de vista: con una función contráctil del ventrículo único conservado o una disfunción contráctil del ventrículo único. Ahora, la circulación linfática, como le gusta llamar al doctor Kreuser, es la circulación olvidada. Uno sabe que la circulación, que los linfáticos llevan 1 a 2 litros de linfa por día. El 85% va a el confluente de la yugular izquierda con la subclavia izquierda, y el 15% drena dentro del conducto torácico derecho. El 80% viene de los linfáticos hepáticos e intestinales, fluctúa con la dieta de cada paciente y tiene una función crucial la linfa en el balance de este fluido entre el intersticio y el plasma y con el sistema inmunológico. Ahora, es una circulación linfática, es un sistema circulatorio per se, es un sistema circulatorio que tiene células de marcapaso con un flujo pulsátil, tiene válvulas, cada uno 3 milímetros, y actúa como un corazón que tiene una frecuencia, una contractilidad, y también depende de la precarga y de la
poscarga. Acá vemos cómo los linfáticos intestinales, los linfáticos lumbares, los linfáticos hepáticos confluyen en la cisterna Achilles o en el conducto o en el ganglio linfático, y de ahí ascienden a través del conducto torácico hacia el confluente de la subclavícula yugular, que esto drena el 85% de la linfa al sistema. El 15% va al conducto torácico derecho hacia este lado ipsilateral. Ahora, dentro de la circulación de Fontan-Krauser ocurre una tormenta perfecta, como le gusta llamar también al doctor Raska, que hay un incremento en la producción de linfa y hay una disminución en el drenaje de esta linfa. Cuando la presión venosa central está aumentada a más de 18 milímetros, esto realmente disminuye el drenaje significativamente. Ahora, cuando va más de 20, 25, hay una completa detención del flujo por conducto torácico. Y por lo tanto, aparecen esta éstasis, esta linfa encuentra su vía para drenar, y aparecen los derrames pleurales, el edema linfático pulmonar, ascitis, la enfermedad perdedora de proteína, la bronquitis plástica y el linfedema crónico. Ante todo esto voy a presentar un paciente. Estas son fotos de la madre del paciente que me enviaba semanalmente, que son los cilindros o los moldes con linfa que toman la forma de los bronquios, y esto el paciente expectora. Esto se denomina bronquitis plástica. ¿Cómo hacemos el acceso? Allá hace más de 20 años, lo que estaba preconizado era con un corte a través de una incisión en el pie del paciente, se identificaba el conducto torácico y ahí se canalizaba. Bueno, luego se hizo mediante ecografía, se identifican nódulos inguinales, se punzan y allí se puede lograr la visualización del sistema linfático. Es muy importante lograr una resonancia nuclear magnética en T2 para ver las anormalidades, tanto mediastinales como cervicales. El tipo 1 tiene muy pocas anormalidades, el tipo 2 algo en la región supraclavicular, el tipo 3 extendiéndose hacia el mediastino y el tipo 4 extendiéndose hacia el pulmón. Entre el 3 y el 4 son indicaciones precisas de intervención porque estos pacientes tienen bronquitis plástica o derrames pleurares linfáticos. Entonces, este paciente de 14 años con cirugía de Fontan-Krauser disfuncionante, con bronquitis plástica, con estos cilindros que les mostré, lo que hicimos fue, identificamos un ganglio linfático en la zona inguinal. Este ganglio linfático fue accedido directamente, como ven acá, con la ayuda de una aguja de 25 Gauss. Esta aguja es necesaria colocarla en el centro, entre el límite entre la corteza y el ilion, para no explotar este ganglio, como ustedes ven ya entrado, y una vez en este ganglio uno inyecta lo que se llama Lipiodol Ultra. Este Lipiodol Ultra se hace inyección manual, 1 mililitro cada 5 minutos para evitar la extravasación, un volumen total de 3 a 6 mililitros, y hacemos luego de cada inyección de lipiodol 1 mililitro cada 5 minutos para facilitar la propagación en el ganglio. Una vez que tenemos esto, vemos que el ganglio linfático empieza a colorear la cadena linfática ascendente, que ya vimos que era lumbar. Van ascendiendo, fíjense, inyectamos en ambas ingles y identificamos 2 ganglios significativos, y fíjense cómo va ascendiendo con el correr del tiempo. Esto pasa en minutos, puede llevar hasta horas lograr esta visualización. Este paciente estaba muy enfermo, por lo tanto uno ve una rápida visualización de las cadenas linfáticas, va ascendiendo, fíjense, hasta llegar a la visualización de la cisterna de Pequet o del ganglio que queríamos identificar, de la cisterna Achilles, que se llama, que está a nivel lumbar bajo. Una vez que vimos esto, sabemos que hay 4 tipos de cisterna Achilles, tipo 1, 2, 3 o 4, con estas variantes anatómicas de acuerdo que la constituye. Y una vez que estábamos allí, con una aguja que se llama de Chiva, de 22 Gauss de
20 centímetros, utilizamos la aguja de Cook. Por una punción transabdominal se llegó a la punción del ganglio linfático. Fíjense, allí ya habíamos hecho una punción y colocamos otra aguja de chiva adicional para lograr la estabilización y mejor punción de la cisterna. Con esto avanzamos una guía B de 0.018 inches, que usamos la B18 Control de Boston Scientific, y un microcatéter de 2.3 French. Fíjense, una vez que cateterizamos la cisterna Kili, colocamos un dilatador 4 French radial, y aquí ven cómo está extravasando el líquido linfático. Una vez que hicimos eso, fíjense cómo opacificamos con lipiodol, como ven el ganglio, la cisterna Kili, cómo asciende el contraste a través de el conducto torácico que queríamos identificar, en este caso, como tiene un trayecto ascendente. Luego de esto, lo que hicimos fue colocamos esta guía B018 a través de la punción transabdominal. Fíjense cómo va ascendiendo la guía a través del conducto torácico. Una vez que hicimos eso, sabemos cuáles son los patrones, los tipos en la bronquitis plástica, y ya avanzado en este procedimiento ven cómo se tiñe el conducto torácico y cómo es el ramo que tenemos que tratar, que es en el lóbulo superior izquierdo, que comunicaba con el bronquio, y fíjense cómo está desarrollado la anomalía linfática en ese nivel. Una vez que hicimos esto e identificamos propiamente cuál es el sitio que tenemos que tratar u ocluir, decidimos, fíjense cómo llena aquí el bronquio, ocluir esto, el conducto torácico, y utilizamos histoacril, que es N-butil sinocrealeato, mezclado con lipiodol para observar la dirección o para darle contraste a esta mezcla. La hacemos al 25%, ponemos 1.5 centímetros cúbicos de lipiodol con 0.5 centímetros de histoacril, y aquí comenzamos a instilarlo, y fíjense cómo va llenando, va ocupando esta malformación linfática para posteriormente concluir con la oclusión. Ustedes ven aquí cómo se está ocluyendo el conducto torácico, la oclusión completa de esta anomalía. Este paciente, luego de esta intervención, mejoró significativamente y rápidamente su expectoración, siguió expectorando menos cilindros y con mayor periodo de ausencia de síntomas, hasta lograr la resolución completa al año de vida. Entonces, y luego de esto, por la posibilidad de que el paciente tenga alguna embolización sistémica, se debe hacer un chequeo cerebral para ver que no haya habido pasaje de esta solución de histoacril con lipiodol a los vasos cerebrales. Entonces, con esto creemos que estamos extendiendo los horizontes de la hemodinamia por cardiopatías congénitas. La bronquitis plástica es rara, es una enfermedad devastante como complicación de la cirugía de Fontan-Kreuzer en pacientes con un solo ventrículo. Hay un entendimiento pobre de la etiología de esta enfermedad, y las limitaciones que existen en el tratamiento son significativas. Ahora, esta perfusión linfática pulmonar anormal está presente en casi todos los pacientes con bronquitis plástica. Y nosotros, ocluyendo el conducto torácico a un nivel superior para redirigir esta linfa hacia los otros linfáticos subyacentes, hace que estos pacientes tengan una mejoría clínica muy significativa. Debemos seguirlo más en el tiempo. El que más experiencia mundial tiene es Joab Dori, de Filadelfia, que presenta su estadística con un número creciente de casos con muy buenos resultados, y en casos seleccionados y esporádicos nosotros hemos tenido buen resultado. Muchas gracias. Muy bien, Ale, muy lindo. Buenísimo. Yo hago una pregunta cortita. ¿Esto lo hiciste con un radiólogo? ¿Con quién lo hiciste?
Exactamente. Acá es muy importante, Luis, como vos decís, el trabajo colaborativo. Ya que esto lo hacemos con la ayuda de en el hospital nuestro trabajamos con un radiólogo intervencionista con experiencia en este tipo de funciones y con un neurointervencionista que está acostumbrado al manejo de estos materiales para oclusión. Es decir, que es un trabajo en equipo y es muy importante tanto el radiólogo como, en nuestro caso, el neurointervencionista. Y que acá en la última foto puse todos los integrantes de este equipo. Buenísimo. Sí, bueno, Alejandro, y esos pacientes que vos embolizaste, ¿los mandaste a la cirugía, al RASCA o no? ¿O están ahí en espera? Hicimos 3 pacientes, Rolo, uno de ellos post-trasplante hepático, había tenido una lesión linfática, este paciente, bueno, se solucionó con una embolización, y los otros 2, uno tenía cirugía de RASCA previo, es decir, que esto fue secundario a la cirugía de RASCA que se le había hecho Christian Krauser, y el segundo paciente que estaba en estado muy avanzado de disfunción de su cirugía de Fontan-Krauser, le hicimos este procedimiento, mejoró en la post-intervención inmediata, y a los 6 meses falleció, de complicaciones del Fontan como ascitis, edemas pleurales y disfunción ventricular. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Bueno. Una a Alejandro y otra a José. Sí. ¿Puede ser? Alejandro, cuando una época yo hacía periférico, he usado el histocril y claramente vos usás una dilución bastante baja del lipiodol e histoacril, porque vos necesitás que esto llegue lo más lejos posible. Entonces, vos estás instilando la solución de lipiodol con histoacril desde la cisterna de kilo. Desde ahí, eso empieza a navegar hasta lograr llegar a la colateral linfática, o ustedes avanzan con algún tipo de microcatéter para llegar un poco más distal. Ese es un punto. Y el otro punto es una de las cosas que nosotros hacíamos, que fue lo que me enseñaron en Francia, cuando uno instilaba el histoacril, retirabas a modo de pullback rápido el catéter, porque el riesgo de que se quede pegado el catéter en el vaso no era menor. En este caso, cuando ustedes instilan la solución, que claramente está diluida, ¿también retiran la aguja o el catéter que ingresen? ¿O no? Bueno, estas 2 preguntas. Excelentes preguntas, Jesús. Nosotros, primero, la dilución es una dilución, como vos decís, de baja intensidad, es la indicada para estos casos, y acuérdate que estos casos pueden tener comunicaciones sistémicas, por lo tanto puede haber embolización cerebral, por eso hay que ir con suma cautela. Segundo, en los casos que están indicados es la embolización selectiva. En el caso que vos viste, se embolizó la cisterna Achilles porque desde la cisterna Achilles un poco más arriba, porque había vasos que se originaban de allí que iban hacia el bronquio izquierdo. Pero sí tratamos con un catéter, con un microcatéter 2.3 o 2.7 French, avanzarlo, y esto la posibilidad de que se tape es menor. Ahora, luego de cada instilación lavamos el catéter con solución fisiológica. Y eso también es una práctica para ayudar a empujar este medio de contraste o esta mezcla y tratar que el catéter no se tape. Ahora, lo hemos hecho con 2.3 y 2.7. Y no hemos tenido estos problemas. Ahora sí, retiramos y vemos que todo esté bien, ¿verdad? Excelente. La pregunta, José, también me encantó tu caso, José, fue espectacular. Me quedé con dudas cuando vos dijiste que ustedes tuvieron un caso que tuvieron que retirar la prótesis porque habían tapado más el orificio y dejaron que permaneciera el coágulo. ¿Esto es así? No me terminó de quedar claro ese planteo, porque
si vos avanzás con una prótesis casi hasta el origen de la primer colateral, o de la primer coronaria normal, a mí me parece que es como que uno hasta facilita que la embolización de esa zona pueda involucrar a la coronaria normal. Y por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con la aspirina. Bueno, no sé, no me quedó claro ese pensamiento, por eso te lo pedía que me lo dieras un poco otra vez. En las fístulas coronarias de más de 7 milímetros está visto que la progresión del trombo es muy difícil de predecir. Sí, claro. Y lo que se aconseja tradicionalmente es la embolización lo más distal posible de la fístula, si es posible en la boca donde termina. Claro. Entonces, de ahí para atrás, lo habitual en las que son más pequeñas es que el trombo llega hasta donde hay flujo efectivo. En las que son de más de 7 milímetros, esa progresión es más impredecible. Y nos pasó una vez que perfectamente ocluida la fístula, una fístula de más de 10 milímetros en un adolescente, que el trombo progresó más allá de donde había flujo arterial efectivo. Y el chico empezó con síntomas, con angor y a movilizar enzimas. Entonces inmediatamente lo metimos, sacamos todo, el chico anduvo bien y después vimos. Entonces yo ahí, y es una idea personal, y la verdad que no lo he encontrado, es que la idea, cuando tenés este tipo de fístulas con las características que tenía la de este bebé y la que tenía ese chico que nos pasó esto, es tratar de cubrir con prótesis todo el trayecto, hasta donde vos tenés flujo efectivo ya previo. Entonces la posibilidad de formación y de progresión del trombo creo que es más difícil. En este bebé resultó, igual lo dejamos anticoagulado por lo menos 48 horas y después antiagregado, y con ese tronco de coronaria izquierda creo que va a seguir antiagregado de por vida, porque no sé cómo se va a comportar a futuro. No sé si contesta, no hay mucha literatura de esto, sobre todo en esta edad. La mayoría son quirúrgicos, y bueno, en este bebé resultó. No, tampoco puedo decir que esto sea una generalidad. Sí, sí, claro. Bueno, chicos, excelente todo. Mira, esto terminaba a las 9, son las 10 menos cuarto. Está apasionante, sí que hemos hablado mucho, no hemos visto las caras. La verdad que estuvo lindo. Hay algunos ausentes que no sé qué pasó. Pero bueno, somos los que estamos. Así que estuvieron excelentes todos. Estuvieron excelentes las presentaciones, fueron bárbaros todos, y que felicitaciones, y un gusto haber compartido este momento, y si les parece nos vamos a descansar. Sí, señor. ¿Sí? Chicos, que descansen. Un abrazo grande para todos. Y gracias al soporte técnico Gustavo Peñafiel. Sí, sí. Excelente todo, gracias.